El día de hoy les traigo un caso muy raro. Hay muchas cosas que no cierran. Si te gusta lo paranormal, este video es especial para vos. Como se dice en Paraguay, hay una palabra que es me da piri, y eso significa piel de gallina. Sin más preámbulos, vamos al caso de la masacre de Hinterkaifeck. En el año 1921, en una granja al norte de Múnich, en Alemania, vivía la familia Gruber. Para que se den una idea, era una comunidad muy rural. Los vecinos más cercanos vivían a 500 metros y había unos 60 habitantes en total. O sea, un pueblo chiquito, infierno grande, como se suele decir. La familia consistía en el padre, Andreas, de 63 años, su esposa, Cecilie, de 72, la hija viuda llamada Victoria, de 35 años, y sus dos hijos, Cecilie, de 7, llamada en honor a su abuela, y Joseph, de 2 años. Como era usual en esa época, la familia tenía una empleada doméstica que vivía con ellos, llamada Crescens Riga. La granja tenía una forma de L, como en la foto. La parte gris era la casa, el establo en azul, el granero en verde y la sala de máquinas en rojo. La empleada, Crescens, constantemente escuchaba ruidos extraños que venían de distintos puntos de la granja, como pasos, puertas que se abrían y cerraban, pero cuando se iba a revisar no había nadie ahí. Imagínense esto en el medio del campo. Los ruidos no pararon por meses. Crescens ya estaba convencida de que la casa estaba embrujada y algo malo le iba a pasar, por lo que decidió renunciar a finales de 1921, y esta fue la mejor decisión que tomó en su vida. A comienzos de 1922 es cuando empezaron a pasar muchas más cosas raras. Andreas, el abuelo, le contó a los vecinos que encontró huellas frescas en la nieve que parecían venir del bosque. Estas huellas en la nieve terminaban frente a la sala de maquinarias. En esa puerta encontraron que estaba roto el seguro. Lo raro es que cuando buscaron en el lugar no había nadie, pero las huellas terminaban ahí. Quien sea que entró a la casa no salió, pero a la vez buscaron muy bien y no había nadie. Poco después, la nieta Cecilie llegó muy cansada a la escuela, y cuando su profesora le preguntó qué le pasaba, ella le dijo que a la noche su mamá se escapó con ella aterrorizada. Los abuelos salieron a buscarlas y cuando las encontraron, la madre estaba llorando a mares cerca del bosque muy confundida. Mientras Andrea y Cecilie salieron a buscar a su hija y nieta, encontraron un periódico en la propiedad que ellos nunca compraron. Inicialmente Andreas creyó que el cartero capaz se había confundido o se le había caído mientras que estaba repartiendo, pero cuando le consultaron al cartero, él les dijo que era imposible que se le hubiera caído porque nadie en esa zona estaba suscripto a ese periódico. Él no repartía ese diario. Unos días después, un juego de llaves de Andreas desapareció. Y todo el tiempo les pasaba que encontraban animales de la granja que estaban libres, siendo que los habían atado antes de dormir. Todas las noches escuchaban pasos en el ático y Andreas, como siempre, se iba a revisar pero no había nadie. Andreas le contaba todo esto a los vecinos, pero cuando ellos le dijeron para ayudarlo o llamar a la policía, él dijo que no era necesario porque la verdad era que lo único que faltaba era un juego de llaves. No parecía haber un robo y nunca vieron a nadie. Todo esto quizás en una ciudad no es tan llamativo, pero en un pueblito rural con 60 habitantes era muy raro. Es como que había un ente que hacía cosas sin sentido todo el tiempo, pero nunca era atrapado. En la tarde del viernes 31 de marzo de 1922 llegó una nueva empleada doméstica llamada Maria Baumgartner. Ella estaba acompañada de su hermana. Luego de que la familia le mostrara el lugar, la hermana se retiró. Al día siguiente, el sábado, 2 vendedores de cafés llamados Hans y Edward llegaron a la granja para que los Gruber hicieran su pedido, pero al golpear la puerta nadie atendía. Tocaron la ventana, pero nada. Caminaron alrededor de la casa y no parecía haber nadie. Notaron que la puerta en el salón de máquinas estaba abierta, pero no entraron. El domingo los amigos de Victoria pasaron como siempre a buscar a la familia para ir a la misa de los domingos y no había nadie, lo cual les llamó la atención porque nunca faltaban a la misa. Por otro lado, la nieta mayor, Cecilie, no asistió a la escuela el lunes y nadie había llamado a avisar nada.
Si bien los maestros y compañeros notaron su ausencia, no fue llamativo porque era bastante común que la niña se ausentara sin justificación. Aún no había motivos muy llamativos para levantar sospechas. Ese mismo lunes, el cartero llegó a la casa a entregar el diario como siempre y miró a través de la ventana y le pareció raro no ver el Moisés. Normalmente, Joseph, de 2 años, jugaba en su Moisés mientras las mujeres trabajaban en la cocina. Recién el martes 4 de abril apareció el mecánico Albert Hofna, porque semanas antes la familia lo había llamado para que fuera a arreglar el motor de una máquina de la granja. Al igual que las otras personas, rodeó la casa mirando a través de las ventanas y de paso llamando a los Gruba, pero no parecía haber nadie en la casa. Intentó entrar a la sala de máquinas por la puerta que daba al patio, pero estaba cerrada con candado. Como él sabía que Andrea solía pasar todo el día en el campo y regresaba muy tarde, apoyó su bicicleta y se sentó a esperar, silbando cada tanto para que se sepa que estaba ahí. Como nadie atendía, Albert se fue a la casa del vecino Lawrence a preguntar por ellos. Lawrence le dijo que no sabía nada de ellos y entonces Albert volvió a la casa a esperar. Luego de 1 hora, Albert se dio cuenta que la casa solo estaba cerrada con un candado. Entonces con sus herramientas forzó el candado y entró para reparar el motor porque tenía varios trabajos en el área y si no empezaba no iba a poder cumplir con sus otros clientes. La reparación le tomó 4 horas y media. Durante este tiempo él no escuchó ningún ruido en la granja más que los ladridos del perro que estaba adentro del granero y los animales de la granja que parecían estar bien. A eso de las 2:30 de la tarde, Albert terminó su trabajo y volvió a cerrar con candado la sala de maquinarias. Lo raro acá es que cuando estaba por irse, vio que las puertas del granero estaban abiertas de par en par y el perro estaba atado frente a la puerta resguardando al ganado, siendo que cuando él empezó a trabajar esa puerta estaba bajo llave y el perro estaba suelto dentro del granero. Cuando se fue a la siguiente granja, les contó lo que había pasado. Entonces empezó a correr el rumor de que no había nadie en la granja de Hinterkaifeck. La situación llegó a los oídos de Lawrence, el vecino, que les mandó a sus hijos Johan, de 16, y Joseph, de 9, para ver si podían contactar a la familia. Ellos volvieron y le dijeron que no había nadie. Lo único que escuchaban eran los ruidos fuertes de las vacas y ladridos nerviosos del perro, que estaba de nuevo en el granero cerrado. A esta altura Lawrence ya se estaba preocupando y decidió ir él mismo con otros 2 vecinos llamados Michael Poole y Jacob Siegel a inspeccionar. Lawrence, Michael y Jacob entraron al granero y a simple vista no parecía haber nada, pero cuando entraron a mirar mejor, Michael se tropezó con un pie que salía de una montaña de heno. Movieron el heno para ver qué era y se dieron cuenta que era el cuerpo de Andreas Gruba. Movieron más para poder ver si estaba vivo y ahí encontraron el cuerpo de la abuela Cecilie, de la mamá Victoria y de la nieta que tenía el mismo nombre de la abuela. Lawrence fue rápidamente a buscar a Joseph y lo encontró sin vida en un Moisés. Además encontraron a la empleada doméstica María tirada en el piso del cuarto de servicio, cubierta por una manta. María también se encontraba sin vida. Los 6 miembros de la familia Gruba habían sido atacados, pero ¿qué había pasado ahí? Los hombres que hicieron el descubrimiento llamaron a la policía de inmediato. Aparentemente el 31 de marzo de 1922, 5 días antes del descubrimiento de los cuerpos, toda la familia y también la empleada llamada María fueron asesinados brutalmente a golpes con un objeto punzante. Todos presentaban fuertes golpes en la cabeza, tan fuertes que fracturaron el cráneo, pómulo y en el caso del pequeño Joseph dejaron su rostro totalmente desfigurado y lleno de sangre. Los cuerpos de 5 miembros parecían intactos. Es como que el asesino fue directo a la cabeza, excepto por la abuela, Cecilie, que tenía un corte muy profundo en su garganta, detalle que no estaba presente en ninguno de los otros cuerpos. Cecilie tenía rasguños de su propia mano en el cuello, indicando que trató de parar el sangrado, o sea, estaba viva luego de ese corte en el cuello e intentando salvarse. También tenía pelo en sus manos, que el forense cree que eran de ella misma que se había arrancado cuando estaba agonizando. Su hora de muerte fue 2 o 3 horas después de los ataques. Ella fue el último miembro de la familia en fallecer.
Los abuelos, la madre y la hija fueron encontrados en el granero, sus cuerpos estaban apilados uno encima del otro y los otros 2 miembros fueron atacados en la casa mientras dormían. En el granero se encontró apoyada en una pared una piqueta, que es esta herramienta que se usa mucho en la granja para remover la tierra. Originalmente los investigadores pensaron que la piqueta era el arma homicida. El inspector dijo que la investigación fue muy complicada porque las personas manipularon la escena del crimen. Aparentemente los cuerpos se habían movido del lugar, objetos de la casa y hasta se cocinó y se comió en la casa de los Gruba. Acá voy a hacer una acotación, puede sonarles raro, pero según averiguamos, en esa época y según la cultura, dependiendo de la religión, era bastante común que apenas una persona falleciera, parientes mujeres específicamente se ocupaban de lavar el cuerpo, vestir y posicionar el cuerpo en una habitación linda de la casa familiar. Normalmente los primeros días el cuerpo se mantenía en la casa y la comunidad participaba activamente en la organización de la misa y el entierro. Probablemente por la gravedad de los hechos, la noticia corrió rápidamente y por eso vino tanta gente contaminando la escena del crimen. Cuando los investigadores inspeccionaron la casa, de entrada ya descartaron que hubiera sido un robo, porque había muchos objetos de valor a simple vista que un ladrón hubiese encontrado muy fácilmente y estaban ahí, no fueron robados. Encontraron monedas de oro, de plata, de aluminio, joyas de muchísimo valor como collares, anillos, relojes y papel moneda en distintas partes de la casa. Las máquinas y animales de granja tampoco faltaban. Quien sea que hizo esto no entró por dinero. Entró porque tenía algo en contra de la familia. Las heridas que tenían eran brutales. Los golpes que sufrieron los miembros de la familia Gruba eran tan fuertes que alguien tuvo que haber hecho esto con mucho odio, con mucho ensañamiento. La teoría que tuvieron los investigadores era que la persona o personas que hicieron esto vinieron de noche. Además, en esa misma noche el vecino más cercano no se encontraba en la ciudad, lo cual aseguró que nadie los pudiera ver. Se presume que entraron por la sala de máquinas y atravesaron el granero. Como era de noche, probablemente la familia ya se estaba preparando para ir a dormir en la zona de las habitaciones. El pasillo que conectaba el granero a las habitaciones era muy fino al punto que solo una persona podía pasar a la vez. No es muy probable que los familiares se hubieran quedado en fila india a esperar ser atacados, porque una vez que uno fuera atacado, los demás iban a poder huir por la puerta del living. La teoría es que vino uno, fue atacado, ahí vino otro miembro y así fueron asesinados los primeros 4. Cómo estas personas o personas lograron llamarlos uno a uno es muy raro y no tiene mucha explicación, porque los investigadores hicieron varias pruebas gritando a todo pulmón desde el granero y en el living no se escuchaba nada. La distancia era bastante grande y había un establo lleno de animales que les separaba. Capaz una persona se fue a revisar algo y otra, al ver que no volvía, se iba a buscarlo y corría el mismo destino. Luego de atacar a los 4 miembros, entraron a la parte de las habitaciones, donde atacaron a María y a Joseph. Quien sea que hizo esto, trató de ocultar los cuerpos, cosa que explica por qué las personas que fueron a chequear no vieron nada raro. Los 4 cuerpos que estaban en el granero estaban apilados y cubiertos de heno. Joseph estaba en el Moisés cubierto de ropa y María en el piso cubierta por una manta. En la pieza de María se pudo ver mucha ropa apilada en la ventana que da al campo, lo cual se cree que fue para bloquear la mirada de afuera, para que no se pudiera ver en el piso donde estaba María. Mijael, uno de los vecinos que descubrió los cuerpos, había pasado frente a la granja el día después de la masacre, antes de los descubrimientos. Mijael dijo que había visto a un ser que estaba prendiendo el horno. Tengamos en cuenta que en esa época era común que los hornos estuvieran afuera. Mijael vio el humo que salía del horno de la casa y tenía un olor, según su declaración, tan asqueroso que le revolvió el estómago. Mijael dijo que este ser se acercó a él con una lámpara que era tan fuerte que le cegó los ojos. Él no pudo ver quién era y le asustó tanto la situación que se fue corriendo. Un carnicero que volvía a su casa luego de un día largo de trabajo pasó cerca de la casa y vio 2 seres que él describió como figuras extrañas cerca del bosque.
Cuando él les miró, ambos se dieron la vuelta como para que no se les viera el rostro. Habiendo agotado toda la búsqueda en la casa, a los investigadores no les quedó de otra que armar teorías a través de los testimonios de las personas de la zona. Una de las personas que más teorías generó fue la víctima Victoria Gabriel, porque digamos que es un personaje polémico. Victoria recibió su apellido al casarse con su esposo Carl Gabriel. Al casarse, Carl recibió una granja abandonada donde vivió con Victoria y se dice que en un momento él se cansó de ella y volvió junto a sus padres, pero sus padres le volvieron a mandar junto a Victoria. Cuando Carl volvió, arreglaron las cosas con Victoria y ella quedó embarazada de su primera hija llamada Cecilie. Poco después, Carl fue llamado a combate para la Primera Guerra Mundial y falleció en 1915, dejando como viuda a Victoria con su hija Cecilie, a la cual él nunca conoció. Victoria entonces volvió a la casa de sus padres, porque en esa época, según la tradición, en un lugar, en una casa, en una residencia, siempre tenía que haber un hombre. Entonces Victoria no podía quedarse sola en esa casa. La muerte de Carl fue notificada formalmente a Victoria, pero se cree que pudo haber sido un error y que realmente Carl hubiera sobrevivido. Esto es posible porque en la guerra es muy difícil mantener el control, especialmente en esa época. Cuando una persona desaparecía, se asumía que había muerto en batalla o que fueron capturados por el bando contrario. Al ser capturados eran torturados para sacarles información, pero algunos lograban escapar. También había personas que no querían participar de la guerra, se escapaban en pleno combate y como era un delito muy grave no servir al país, mantenían un perfil bajo e iniciaban una nueva vida. No podían volver a sus familias porque la gente se iba a dar cuenta y reportarlos a la policía. Lo que se cree que pudo haber pasado es que Carl logró escapar de la guerra de alguna u otra manera y que decidió ir a conocer a su hija. Al llegar a su casa, Carl se encontró con su mujer cargando un hijo que no era suyo y por esta traición decidió acabar con toda la familia. Si bien esta hija parecía ser de Carl, a los 4 meses de Cecilie, el tribunal del área le condena a Andreas, el padre de Victoria, y a Victoria por hacer cosas indebidas entre familiares. Andreas recibió 1 año de cárcel y Victoria 1 mes. No sabemos bien las pruebas que tenían de que algo así hubiera ocurrido, pero de ser así, de nuevo, le da un motivo muy claro a Carl de querer vengarse. Esta teoría fue descartada por las autoridades porque encontraron documentos sobre la muerte en la guerra, entonces era pura especulación. En el pueblo se decía que era el fantasma de Carl que se vengó de Victoria por todo lo que ella le había hecho pasar. Otro sospechoso fue el vecino Lawrence. Lawrence era el vecino más cercano a la familia y fue el principal sospechoso por muchos motivos. Se ve que estaba muy involucrado con los Gruba. Cuando los 3 vecinos llegaron a la puerta de maquinarias, esta estaba cerrada con candado como había dejado el mecánico. Los 3 vecinos forzaron el candado para entrar y se dice que cuando Lawrence fue a mirar en la parte de las habitaciones, él sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta que daba a las habitaciones. Cómo y por qué Lawrence tenía esa llave no queda claro, pero algunos especularon que como era un vecino muy querido, la familia le había dado esa llave en confianza. Días antes de los acontecimientos, Andreas perdió su juego de llaves de la casa y que Lawrence tuviera llave era muy conveniente, pero no podemos confirmar que fuera el mismo set de llaves. Además de esto, 4 años antes de los asesinatos, Lawrence enviudó y él admitió en interrogatorios que a las 2 semanas de enviudar empezó un amorío con Victoria. Según él, Victoria se le tiró encima prácticamente, pero a la vez dijo que intimaron unas 5 veces. Quizás Victoria le dio la llave para que Lawrence pudiera entrar y tener sus encuentros amorosos. Según los peones de la granja, Lawrence tenía muchas ganas de casarse con Victoria y hasta pidió su mano a su padre, pero le negaron categóricamente. No sabemos bien por qué. Durante estos encuentros extramatrimoniales, Victoria quedó embarazada de su segundo hijo llamado Joseph. En el año del nacimiento de Joseph, Andreas se volvió a ir preso porque Lawrence lo había acusado de que él era el verdadero padre de Joseph. De nuevo los tribunales lo acusaron de hacer cosas entre familiares. Luego de hablar con Victoria, Lawrence aceptó que había tenido relaciones con ella y asumió la paternidad de Joseph, dejando a Andreas libre. Esto explicaría por qué Lawrence se había ido corriendo a buscar a Joseph, porque era su hijo.
Y acá también se puede agregar un motivo, porque se dice que Victoria pudo haber pedido dinero para la manutención de su bebé, lo cual pudo haber enojado a Lawrence y por eso se dio el ataque. Otra acción que levantó sospechas hacia Lawrence es que cuando encontraron los cuerpos, él se fue directo a las habitaciones a buscar a Joseph. Los otros hombres no le siguieron de inmediato por el miedo de que el asesino estuviera aún en el lugar, pero Lawrence se lanzó sin miedo alguno. Cuando los vecinos encontraron los cuerpos, Lawrence fue el que estiró la pierna para revelar el cuerpo de Andreas, cosa que contaminó la escena del crimen. Esto puede ser una movida sospechosa, pero a la vez creo que es una acción normal para auxiliar a una persona tirada en el piso bajo heno. La policía llegó a decir que Lawrence tenía información que nadie fuera de la policía tenía. Respecto a esto, Lawrence dijo que sabía muchas cosas porque era un gran amigo de la familia y frecuentaba el lugar. Respecto a la paternidad de Joseph y Cecilie no hay nada certero, pero se cree que realmente eran hijos de Andreas, o sea, Andreas tuvo relaciones con su hija Victoria, entonces Andreas era abuelo y el padre al mismo tiempo. Esto no está confirmado porque no había ADN en esa época. 2 años después del nacimiento de Joseph, la criada quedó embarazada y no se sabe de quién, pero se sabía que siempre estaba en esa granja. Otra persona muy señalada fue Anton Bickler. Anton era una persona que fue contratada por los Gruba para ayudar en la granja. Cuando él trabajaba ahí, conoció a la empleada Crescens. Anton le pidió su mano en matrimonio a Crescens, pero cuando ella habló con los Gruba, ellos le dijeron que no aprobaban la relación porque Anton era un ladrón. Los Gruba tenían sospechas de que Anton les había robado gallinas, entonces le dijeron a Crescens que se alejara de él. Crescens dice que Anton asistió cuando ella dio a luz a su bebé. No sabemos de quién era este bebé, pero Crescens declaró que varias veces Anton se acercaba a su ventana y trataba de cortejarla, pero ella lo rechazaba porque no quería involucrarse con él. Anton tomó esto muy mal. Él quería realmente casarse con ella y no le gustó que se interpusieran en su vida con acusaciones tan graves como el robo. Según le contaron a Crescens, Anton le dijo a personas del pueblo que él no podía casarse con ella por culpa de los Gruba y que toda la familia debía ser asesinada. Esta última parte es lo que le hizo sospechoso. Se ve que era una persona que tenía mucho resentimiento hacia ellos, pero a la vez esto no era suficiente para probar que él hubiera sido el asesino. Hay veces que las personas dicen cosas muy fuertes sin pensar en un momento de enojo. Crescens dice que apenas se enteró de lo que había pasado, ella pensó que fue Anton. Anton fue arrestado en 1922, pero no fue condenado por el hecho y no queda claro cuánto tiempo estuvo en custodia. Años después, en 1927, un extraño apareció a la medianoche en una casa familiar de la zona. Este extraño les empezó a preguntar sobre la masacre y cuando le respondieron gritó que él era el asesino y salió corriendo al bosque. Esta persona nunca antes ni nunca después de esto fue vista y no pudo ser identificada. Se dice que durante la autopsia se le sacó la cabeza a las personas. No sabemos por qué hicieron esto, probablemente porque ahí estaban las heridas mortales, pero lo que sí, que es raro también en este caso, es que se perdieron las cabezas. Por este error, la familia tuvo que ser enterrada sin cabeza. No sé, todo es demasiado raro en esta historia. ¿Cómo puede ser posible que 6 cabezas se hubieran perdido? Pero bueno, sigamos con la historia. Durante la investigación, uno de los edificios del gobierno fue incendiado. Nunca se supo el origen del incendio, pero coincidentemente durante este incendio se perdieron muchos documentos del caso. La granja fue heredada al cuñado de Victoria, el hermano de su difunto esposo, que se llamaba Joseph Gabriel. Él, por obvios motivos, no quería la propiedad, entonces la vendió a unas personas de la comunidad. Un año después de los asesinatos, la casa de los Gruba fue demolida para que no quedara como un monumento a una horrible tragedia. En esta época las casas se demolían con cuidado porque se reutilizaban los materiales para nuevas construcciones y en ese proceso encontraron un pico de jardín en el ático. Este pico fue entregado a la policía y tenía un detalle muy particular. En el cabezal tenía un clavo que sobresalía. Uno de los peones que trabajaba ahí identificó el pico porque cuando este material se había roto,
Él fue el que arregló dejando el clavo saliente, y ese clavo con la forma del pico coincidían perfectamente con las heridas de las víctimas. Al lado de este pico se encontró una cinta de hierro ensangrentada y una navaja de bolsillo oxidada. Lo del pico es otra cosa que llama mucho la atención porque pónganse a pensar, una persona o personas que vinieron con la meta de aniquilar a una familia entera no trajeron su propia arma. Simplemente llegaron, improvisaron con lo que había, se quedaron por días sin ser vistos por ninguna de todas las personas que pasaron en esos días y se esfumaron cuando vino la policía. Normalmente uno creería que si vas a cometer semejante crimen, por lo menos vas a planear con qué vas a hacerlo. Este caso es demasiado raro por donde lo mires. Y me olvidé de decir que cuando se encontraron los cuerpos, los animales de la granja parecían bien cuidados. Las vacas no tenían las ubres llenas, todos los animalitos estaban bien alimentados y tenían agua fresca a disposición. El único animal que estaba raro era el perro de la familia, que fue encontrado con una herida en un ojo y estaba muy nervioso cuando lo descubrieron, pero nada más que eso. Se supone que creamos que el asesino se quedó por 5 días a cuidar de los animales, nunca fue visto por ninguna de las personas que pasaron y encima se ocupó de dejar bajo llave todo e irse justo a tiempo para no ser visto por nadie. No tiene sentido. Cuando uno cuida animales de granja, no es que podés simplemente tirar nomás un poco de comida y seguir. En esa zona el agua se sacaba de pozos, se tenía que preparar la comida y nunca nadie vio que alguien hubiera hecho esto. Antes de que me reten en los comentarios porque les conozco, les aviso que los animalitos estuvieron bien. Fueron reubicados en distintas granjas y el perro de la familia fue adoptado por el suegro de Victoria, por Jacob Gabriel. La granja hoy en día tiene otras construcciones totalmente distintas. Lo único que queda es este altarcito, que recuerda a las personas que perdieron la vida en ese lugar. Ninguno de los sospechosos tenía nada concreto que lo ubicara dentro de la escena del crimen, por eso todos fueron desestimados. La teoría de que hubiera alguien que entraba y salía del bosque fue descartada, porque como les dije, los ruidos perseveraron por más de 6 meses. Me van a decir que en todos esos meses esta persona extraña se movía por el ático, hacía miles de cosas en toda la granja y cuando revisaban siempre lograba escapar sin ser visto. También es muy difícil de creer que hubiera estado en el techo, porque como pueden ver en la foto, es de estos techos súper altos y empinados justamente para que se cayera la nieve. Me cuesta creer que alguien pudiera subirse hasta ahí sin escaleras y no caerse ni ser visto. Justamente mientras investigábamos este caso, me di cuenta que en esta foto original que tomó la policía de la granja se ve que hay 4 números que marcan las escenas del crimen. Hay una forma al lado del edificio de la izquierda que parece una persona, pero es totalmente negra. No sé si esto capaz fue un dibujo, como los números, pero no encontré explicación al respecto. No podemos ubicar a cada uno de los involucrados en este caso, pero por la antigüedad del caso podemos asumir que la mayoría ya falleció. Los ruidos raros que nadie entendía de dónde venían, las huellas en la nieve que se acercaban a la casa pero no se alejaban, el misterioso hombre de la lámpara que se encontró con Mijael y muchos detalles más hacen que esta historia lleve a las especulaciones paranormales. En mi equipo tenemos una persona que habla alemán y ella leyó los testimonios originales y varios testigos hablan de un ser que sale del bosque. No dicen persona, hombre ni mujer, dicen ser. Cientos de investigadores profesionales y amateurs tocaron este caso. Fue investigado por un siglo, pero no llegaron a nada concreto. Nunca, creo yo, sabremos qué realmente pasó en la granja de Hinterkaifeck. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.